Conocer un error, no son 10 años de APRODE, son 20 años de APRODE. Fue fundada el 12 de septiembre de 1983. Estamos con Eduardo Cáceres, su director general. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Es difícil hacer un balance de 20 años de actividad y compromiso con los derechos humanos, pero sería bueno tal vez hablar un poco de la evolución del trabajo que ustedes han tenido en estos 20 años. Nacen más o menos con la violencia terrorista, terminan de celebrar sus 20 años con el informe de la Comisión de la Verdad. El mismo informe señala que hubo una evolución en el trabajo de las asociaciones de derechos humanos que al principio defendían al individuo frente al Estado, pero no defendían al individuo frente al terrorismo, y que eso cambió. Háblanos un poco de esa evolución. Bueno, efectivamente el propósito de toda organización de derechos humanos es defender a los individuos, ¿no?, frente a los violadores de sus derechos, y las incidencias más importantes que se acercaron a los organismos de derechos humanos eran las que venían de personas y comunidades que habían sido afectadas fundamentalmente por los actores estatales. Sin embargo, desde muy temprano llegaron también a las organizaciones de derechos humanos personas y comunidades afectadas por el terrorismo, por el senderismo, y fueron acompañadas en su proceso. En ese sentido, por ejemplo, los movimientos de poblaciones desplazadas, que concitaron una gran atención del movimiento de derechos humanos y en particular de APRODE, básicamente venían de huir de procesos en los cuales Sendero había jugado un rol central. El número de víctimas reveladas por la Comisión de la Verdad, que llegan aproximadamente a 69.000, 70.000 víctimas, también interpela a las organizaciones de derechos humanos, porque ustedes tampoco los vieron. En realidad, eso es una cosa impactante, porque se suponía que las organizaciones de derechos humanos habían acompañado este proceso, tenían contabilizadas a las personas, conocían sus casos, y resulta que en el camino hay casi 50.000 personas que ustedes simplemente no vieron. ¿Por qué se dio ese fenómeno? ¿Tenían miedo esas personas de recurrir a ustedes? Creo que hay diversos factores. En primer lugar, las organizaciones de derechos humanos que representan colectivos con bastante voluntariado, representamos un escenario bastante pequeño, ¿no? Sí. Somos algunas decenas de personas regadas por el país que no hemos podido cubrir efectivamente todos los escenarios. Recordemos además que habían escenarios, y en ese sentido fue emblemático lo que significó Uchurajay para el conjunto del país, que fueron vedados a la presencia de foráneos, a los propios territorios que estaban en esta situación de guerra. Y por otro lado, efectivamente, se comenzó a generalizar un clima de terror y amedrentamiento que llevó a que muchas comunidades y personas ni siquiera llegasen a denunciar sus casos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ciertamente, ha habido una invisibilización de violaciones que escapa a la voluntad, creo yo, de las organizaciones y de algunas otras instituciones, pero que gracias al trabajo de la Comisión de la Verdad está comenzando a aflorar, porque lo que ha aflorado es este estimado, que yo estoy seguro que se aproxima bastante a la realidad, y que recién en los próximos años podremos verificar, en la medida que vayamos estableciendo quiénes fueron estos otros, cuyos nombres ni siquiera conocemos. Situación de los derechos humanos hoy en el Perú. ¿Es una mejor situación, una buena situación? Yo no creo que sea una buena situación, yo sí creo que es una mejor situación. Hace unos minutos estaban conversando acá, por ejemplo, sobre Habeas Data, ¿no? Que es un hecho novedoso en la discusión peruana, y creo que en general se ha ganado, en algo que es muy importante, una mayor conciencia de derechos en una parte de la sociedad peruana. Creo que eso todavía hay un déficit, una tarea por construir una cultura de derechos más generalizada en el Perú. Una cultura de ciudadanía justamente para toda esta parte del país que no es ciudadana porque no se siente parte del Perú. Así es, efectivamente, que no se siente parte, que es más bien marginada de distintos procesos políticos, económicos y sociales. Entonces creo que hay una mejora, creo que hay sobre todo una mejora en la capacidad de reclamar, y hay mecanismos del Estado que comienzan a funcionar, pero tenemos todavía serios déficits que esperemos que el informe de la Comisión de la Verdad ayude, motive a que comiencen a encararse y solucionarse de la manera más decidida y pronta posible. Bueno, muy bien. Felicitaciones por estos 20 años. Hay muchos trabajos publicados por APRODE, más de 100 publicaciones sobre justamente temas vinculados con la defensa de los derechos humanos. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias. Me imagino que mañana habrán actividades también. Así es. Como siempre. Así es, sí. Muy bien. Muchísimas gracias, señor. Gracias. Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Nos reencontramos mañana a las 9 en Tribuna Libre.